Estimados en Cristo, buenos días. Hace un par de domingos compartía con vosotros la existencia de Dios y su naturaleza, y hoy vamos a comenzar a considerar su carácter. Digo que vamos a comenzar porque, aun resumiendo el tema, no terminaremos hoy y tendremos que dejarlo para otro día. Según el diccionario, carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona o comunidad o la manera de pensar y actuar, y por lo que se le distingue de los demás o las demás. En nuestra sociedad, el carácter de una persona, la personalidad, o como en algunos círculos se le denomina el perfil, es muy importante. A través de él se conoce a la persona y en el caso de ocupar un cargo, por ejemplo, la empresa, para conocer a los candidatos, en primer lugar, solicita el currículum de cada uno, para a través de él conocer principalmente los estudios académicos y la experiencia personal. Después le citan para una entrevista. En ella se conoce a la persona físicamente, si es alto o bajo, si es bien parecido o no, si es simpático o no, si es amable en su trato o es persona de pocas palabras, etc. Finalmente, si es para un cargo de cierta importancia y responsabilidad, a los seleccionados se les hace un test de personalidad o psicotécnico para deducir si el solicitante reúne o es adecuado para el puesto de trabajo. Bien, esto es en cuanto a una persona, pero nosotros queremos conocer el carácter de Dios. Y para ello, qué mejor que considerar sus atributos. Y dónde mejor que encontrarlos, sus atributos, sino en la palabra de Dios. Para comenzar a considerar los atributos de Dios, diremos que se dividen en dos clases, los incomunicables y los comunicables. Entendemos por incomunicables los que solo se encuentran en Dios, y por comunicables los que se encuentran en Dios de una manera total y pueden encontrarse de forma parcial en las personas. Pero esto, al estudiarlo, no lo tendremos en cuenta, lo veremos indistintamente. Para estudiar los atributos de Dios, los dividiremos en 4 grupos. Veremos su esencia, su poder, su conducta y su misión. En el primer grupo, su esencia, veremos que Dios es único, es invisible, es infinito y es eterno. Veamos qué dice la Biblia en cada uno de ellos. En el caso de Dios es único, solo hay un Dios, no existen varios dioses. Por ejemplo, habla Moisés a Israel y dice en Deuteronomio 4:35, a ti, a Israel, se refiere, te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. También en Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Habla David en oración a Dios y dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Esto lo encontramos en 2 Samuel 7:22. Habla el rey Ezequías. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Segundo de Reyes 19:15. Habla Dios a Isaías y dice lo siguiente, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. En todos estos textos del Antiguo Testamento y declaraciones de siervo de Dios, hay un común denominador. Dios es único, no hay otros dioses. Continuamos viéndolo en el Nuevo Testamento. Habla el Señor Jesús y escribe el apóstol Juan.
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3. Habla el apóstol Pablo. Un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Primera de Corintios 8, 4-6. Y continúa Pablo en Primera de Timoteo 1:17 diciendo: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este último versículo lo volveremos a mencionar con respecto a otros atributos de Dios, porque si os habéis dado cuenta se mencionan varios de los atributos de Dios en este mismo versículo. Inmortal o eterno, invisible y único. Bien, hasta aquí hemos visto que Dios es único, no hay otros dioses. Ahora veremos el atributo de Dios invisible. Y lo primero que tenemos que decir es que Dios es espíritu y por tanto es invisible. Veamos qué dice las Escrituras. Escribe el apóstol Juan: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, nunca, en ningún momento. Alguien podría decir, sí, pero la Escritura dice, por ejemplo, que Jacob luchó con Dios. A esto podemos decir que Dios nunca se reveló en el Antiguo Testamento, ante los ojos de los hombres. Entonces, ¿qué o quién? ¿A quién vieron? Lo que Jacob vio fue al ángel del Señor, que luchó con él, es decir, al Señor Jesucristo antes de humanarse. Esa era una manifestación, y lo mismo ocurrió con otros siervos de Dios como Moisés, en Éxodo 3:1-2, que dice: y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Otros vieron al ángel de Dios o al ángel de Jehová. Era la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, pero no vieron a Dios, porque Dios es espíritu. Continuamos con otros textos bíblicos que declaran que Dios es invisible. El apóstol Pablo dice del Señor Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Nuevamente Pablo, y como dijimos antes, en 1 Timoteo 1:17, dice: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El autor a los Hebreos escribe de Moisés: se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Bien, pasemos ahora a ver a Dios como infinito. Esta palabra nos habla de su inmensidad, que no tiene límites. Según el diccionario de la Real Academia Española, que no tiene ni puede tener fin ni término. Esa es la definición. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice David: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Según el diccionario, dice de la palabra inescrutable, este adjetivo se emplea para calificar a lo que no puede averiguarse o descubrirse. Es decir, que la grandeza de Dios no se puede averiguar ni descubrir. Salomón declaró en 2 de Crónicas 6:18: he aquí los cielos no le pueden contener. A Dios, por supuesto. Dios es inmenso, infinito. Veamos ahora el último de los atributos que define su esencia. Nos referimos a eterno. Significa que Dios tiene existencia propia en sí mismo. No está sujeto ni al tiempo ni al espacio. No tiene ni principio ni fin. Lo dice Abraham cuando invoca a Dios. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Génesis 21:33.
Lo dice también Moisés en oración. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. Nos habla de eternidad. El autor anónimo del Salmo 93, en el versículo 2, dice: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Refiriéndose a Dios. Habla Dios a Isaías. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con el cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 28. Pablo de nuevo, en 1 Timoteo, volvemos a repetir este mismo versículo, 1:17, al Rey de los siglos, inmortal, o sea, eterno, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo dice de Dios que es eterno. El autor a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 8 y el 12, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y en el 12, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dos referencias a la eternidad. Hasta aquí hemos visto la esencia de Dios, es decir, único, invisible, infinito y eterno. Ahora vamos a continuar con la siguiente sección de los atributos, el siguiente grupo, que habla de su poder. Cuando vemos un paisaje o un cielo estrellado, nos quedamos con la boca abierta, y eso es solo una muestra del poder de Dios. También este grupo lo dividiremos en cuatro atributos. Dios es omnipresente, omnisciente, omnividente y omnipotente. En primer lugar, consideremos que Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes, lo domina todo, pero no olvidemos esto, no solo es inmanente, sino a la vez también trascendente. Dios está por encima de lo creado, siendo al mismo tiempo principio vital y espiritual que opera dentro de todo. Veamos lo que dice la palabra de Dios. David dice en el Salmo 139, versículos 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vayas donde vaya, sea en la tierra o en el espacio, allí está Dios. Dios habla a Jeremías y dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23, 23 y 24. Mateo escribe en su Evangelio: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Aquí habla Jesús. Mientras estuvo en la tierra en su cuerpo humano, estaba limitado a las leyes físicas, pero una vez ascendió al cielo, él, como Dios que es, está en todas partes. Veamos el siguiente atributo incluido en su poder. Omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe, nada le pasa desapercibido. Según el diccionario de la Real Academia Española, es conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios. Una definición en el diccionario de la Biblia: omnisciente es saber o conocer todo, es decir, el conocimiento absoluto. Dice el salmista en el Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. David, en el Salmo 139, también se expresa de la siguiente manera: oh Jehová, tú me has examinado y conocido,
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139, del 1 al 6. David estaba maravillado, y no menos estaba Pablo cuando le dijo en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y al final del capítulo 11 de Romanos dijo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué declaración más tremenda! Bien, continuemos con Daniel, cuando Dios le revela en el sueño de Nabucodonosor. En su oración dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel 2:22. No hay nada que esté oculto para Dios. Finalmente, continuando con la omnisciencia de Dios, él le habló a Jeremías diciendo, Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Bien, ahora pasemos al atributo omnividente. Quiere decir que Dios todo lo ve. Sus ojos penetran hasta lo más íntimo. El diccionario de la Real Academia Española da una frase muy escueta, que ve todas las cosas. Sin embargo, en la Biblia encontramos definiciones como la siguiente. Habla el vidente Anani, padre del profeta Jehú, al rey Asa, en 2 de Crónicas 16:9, y dice entre otras cosas, porque los ojos de Jehová contempla toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Habla Eliú, amigo de Job, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se esconda los que hacen maldad. Job 34, 21-22. Y en Proverbios 5:21, Salomón dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera toda su vereda. Y también en Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Habla Dios en juicio contra Judá en Jeremías 16:17 y dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y también en Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y por último, sobre la omnividencia de Dios, habla el autor a los hebreos, y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Dios lo ve todo. Sus ojos penetran hasta lo más íntimo. Cuando el profeta Daniel tuvo la visión del Señor glorificado, lo describe en su libro, capítulo 10, versículo 6, y dice, su cuerpo era como de berilo,
Su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Sus ojos como antorchas de fuego, muy similar a la visión de Juan en Apocalipsis que dice, sus ojos como llamas de fuego. Como dice un comentarista bíblico, su vista es penetrante, tiene un conocimiento perfecto, discernimiento infalible y escrutinio ineludible. Hasta aquí la cita. Bien, ahora continuamos y vemos el último de los atributos por hoy, omnipotente, que todo lo puede. Un ser omnipotente es aquel que no necesita a nadie, es poderoso en todos los sentidos, tiene un poder inagotable y sin límite, un poder infinito e ilimitado. Omnipotente es un término muy utilizado para describir el poder de Dios. Esta es una definición del diccionario. Veamos algunos textos bíblicos, por ejemplo, en Génesis 18:14. Dios promete un hijo a Abraham. Sara, que escuchaba, dice el texto que se rió. Y entonces le dijo Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Más tarde, en Génesis 35:11, vemos que Dios se le aparece a Jacob en Padan-Aram. Le bendice y le ratifica el pacto que había dado a Abraham e Isaac. Dice así, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. El profeta Jeremías, un hombre que tuvo una relación con Dios muy intensa, dirigiéndose a él, le dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32:17. Otra declaración tremenda es la que hace el ángel Gabriel cuando se aparece a María y le anuncia el nacimiento de nuestro Señor. Ella asombrada le pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces Gabriel le dice, nada hay imposible para Dios. Lucas 1:34 y 37. Y para finalizar, la declaración de alguien que conocía muy bien a Dios el Padre, el Señor Jesús. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Bien, aún nos quedan los atributos de Dios referentes a su conducta y su misión, pero los dejaremos para el próximo día. Yo no sé vosotros, pero yo he disfrutado un montón preparando y considerando este estudio sobre los atributos de Dios. Uno queda mudo y siente asombro, perplejidad de ver cómo es nuestro Dios. Solo se me ocurre para terminar aquella declaración de Job. Yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consuelo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:2-5. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.